onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando al concierto de Astana de los días 13 y 14 de septiembre en el Astana Arena. Ahora nos vamos con una canción muy esperada por todos los latinos porque es la única canción que tiene Dimash hasta el momento en español. Vámonos con El Amor en Ti del día 13 y después nos vamos con el día 14 a ver qué nos muestra de diferencia. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro ya estamos aquí para reaccionar a la versión del día 13 de El Amor en Ti. Señor Kudebergen, por favor, haga lo suyo. Vemos que aparece en las pantallas el primer Dimash, el Dimash bajo, barítono bajo. Son impresionantes. Mucha gente se va por los agudos y sí son muy espectaculares los agudos, no nada más de Dimash, de todos los cantantes, obviamente de Dimash más, ¿no? Siendo hombre tiene agudos que hasta muchas mujeres ni llegan a esos agudos, ¿no? Son impresionantes, son fuera de este planeta, pero los bajos que tiene, wow, los bajos que tiene, el poderío, el soporte, el control, la oscuridad, hacen de un Dimash muy completo. Dimash, cuando lo conocimos a todos, bueno, la mayoría, yo creo que todos de este lado, lo conocimos con el evento de The Singer. Tenía algo que nos llamó mucho la atención, fue ese cambio que hizo en la de SOS, que estaba cantando con una voz muy suave y de repente se va un bajo y lo empieza a subir, sube 2 escalas en un solo respiro, al mismo volumen. Eso es impresionante, pero sí recorre más o menos 2 escalas, desde hasta abajo hasta arriba. Yo creo que sube más o menos como 2 escalas. Y lo hace de una forma impresionante. Por algo que llamó mucho la atención fue cómo bajó tanto después de esa voz tan suave. Y también impresionó mucho hasta donde llegó, ¿no? Porque después todavía lo hace con este... como, ay, se me fue el nombre ahorita. Lo hace con bajo, después se va a voz de pecho, voz de cabeza y... ay, se me fue el nombre ahorita del otro tipo de voz. Bueno, hace todo su recorrido, pero los bajos son algo que llamó mucho la atención. Tenía unos bajos muy respetables, unos bajos muy buenos, muy bien soportados, pero en el paso del tiempo, del 2017 para acá, al 2024, 7 años ya, esos bajos los ha ido trabajando, los ha ido mejorando, los ha ido perfeccionando. Obviamente su voz ha ido madurando. En el 2017 todavía tenía voz de joven, de un adulto joven. Ahorita ya tiene voz de un hombre ya maduro y tiene unos bajos muy prominentes. Yo creo que son... es que no puedo decir que de la parte fuerte de la voz de Dimash, porque toda la voz de Dimash, todo su rango vocal es su parte fuerte. No tiene ningún lado que sea menos bueno que otro o que sea más débil. Todo su rango es muy completo, pero los bajos que tiene son muy remarcables, muy remarcables. No cualquiera llega ahí. Tanto abajo como arriba y como en medio también nadie lo hace como él. Es impresionante, pero esos bajos, no sé, me llenan más. Hacen que se me ericen más los vellitos que sus propios agudos. Y ya, ven que los agudos son lo que son, pero sus bajos son los que como que me electrifican todo el cuerpo. Son unos bajos muy poderosos.
¿Cómo engola la voz? ¿Cómo la... ¡Wow! Es impresionante la técnica que tiene. Es impresionante la técnica que tiene. Sabe qué recurso utilizar en cada momento y cómo utilizarlo y cómo meterlo porque no se le escuche que se le haga un crack en la voz por hacer esos cambios. Lo hace como nadie. Por eso Dimash es el único que puede hacer esto así de perfecto. Después, ¿cómo la vuelve a suavizar? Entra Dimash Tenor. Wow. ¿Alcanzan a distinguir a los coros? Se escuchan muy en el fondo, muy abajo, pero se escuchan preciosos. Si los coros los están haciendo en vivo, no sé si sean parte de la pista donde están los tres tenores, el bajo barítono, el tenor y el mezzosoprano, mm, eh, que obviamente esas tres partes son grabadas, ¿no? No sé si los coros de esa parte estén también grabados sobre la pista o lo estén haciendo en vivo Razul, Diana y Sarina. Se lo están haciendo en vivo, mis respetos, les aplaudo como nadie porque se escuchan se escuchan más deliciosos que mi café. Mm, en mi taza del ático se escuchan deliciosos esos coros. Pongan mucha atención. Tienen que utilizar diademas o auriculares, como les llamen, cascos, para que los escuchen claro, porque se escuchan muy bajo. Yo creo que lo están haciendo en vivo, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow! Entra el mezzo. Qué bueno que movieron el teléfono a la otra, bueno, a la otra parte de la pantalla, porque ahí estamos viendo a la banda tocando, la música está en vivo, entonces obviamente los coros están en vivo. Ahí vemos a los tres coristas, ahorita vi que estaba Sarina con la boca abierta, están cantando los coros en vivo. Por ciertos momentos llegué a pensar que podrían haber sido todo el coro que tiene del lado izquierdo del escenario. Ven que es un coro multitudinario con muchísimos integrantes, muchos hombres, muchas damas, pero no se oye
tan estridente, se oye un coro muy compacto, se oye como si realmente nada más fueran tres voces. O sea, no se oye un coro tan grande, para que me entiendan. Se escucha un coro muy bien acoplado, como ellos tres, y se escucha muy, muy bien. Pongan mucha atención a ver si alcanzan a distinguir las bocas de los tres coristas que están interpretando junto con Dimash. Y digo, como les digo, mis respetos para ellos tres. Vean, ahí se acercan y se alejan del micrófono porque están cantando junto con Dimash. Impresionante la forma en cómo entró Dimash. Lo expulsaron de la plataforma. Se vio muy, muy bien. Nada más que por lo mismo de que cuando cayó hizo como que dos rebotes, no le dio tiempo de entrar cuando tenía que entrar, entró después, pero no importa, se recuperó muy, muy bien. Vean si se dan cuenta, hasta entra un poquito tarde en la letra, ya no la dice completa, la dice un poquito más avanzada, porque sabe que ya no entró a tiempo. Que mi corazón. Uf, esta es como que la combinación perfecta, porque es como si juntaras a las cuatro mejores cantantes del mundo, están aquí. O sea, como que Dimash por fin encontró a, a los compañeros ideales con los cuales hacer una gran canción, y es él mismo tres veces. Es impresionante. Es una muy, muy buena canción. Y cómo empiezan a armonizar entre los cuatro, más aparte los coros, la agresividad de la música. Esta canción es perfecta. Es una canción perfecta. Y para nosotros los latinos más, porque es en español. Hay novedad del espíritu de LJ. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Impresionante la versión del día 13. Una... Aparte de que le dio tiempo a Dee para descansar y cambiarse. Es que es una canción muy potente, es una canción muy poderosa. Tiene brillo, tiene obscuridad, tiene rhythm and blues, tiene melismas,
tiene ópera, tiene partes de rock, tiene unas partes de balada, tiene unas partes de pop, tiene unas partes de aria, de ópera. No sé, es una canción muy, muy, muy completa. Yo creo que las canciones más completas de Dimash en sí como con conjunción de géneros son El amor en ti y The Story of When Sky. Por eso les comentaba ayer que son de las canciones más grandes que tiene Dimash. Tiene canciones muy buenas, todas las canciones son muy buenas, no me confundan y no me malentiendan. Pero en cuanto a cuestión musical, las más completas, en lo menos, por lo menos para mí, musicalmente hablando, son El amor en ti y The Story of When Sky porque son las que encierran más estilos, más géneros, más uno para músico tiene más jiribilla, tiene más salseo, tiene más cosas por las que estarte preocupando porque tiene que estar manejando varios ritmos, tiene cosas muy interesantes, muy muy interesantes. Y pues bueno, esta fue la reacción de la versión del día 13, vámonos con la del día 14, así que vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí en la reacción del día 14 y ya de entrada podemos ver que trae pantalón diferente, ya no trae blanco, ahora trae uno azul. Si recuerdan, el día 13 sale con la misma chaqueta azul pero con un pantalón blanco. Y ahorita sale con la chaqueta azul pero con un pantalón azul. Vamos a ver qué hace con esta versión del día 14, a ver si hace algo diferente. Así que, corre video. No sé, en esta grabación el audio, sobre todo los bajos, se escuchan más dominantes, predominan más, se escuchan más llenos, más completos. Digo, es por la calidad de audio del dispositivo con el que se está grabando. En el del día 13 también se escuchaban muy bien, nada más que los bajos no, como que no retumbaban tanto. Aquí lo están haciendo más, se escuchan más ricos. Me gusta mucho cómo se oye y pueden ver cómo Dimash va bajando en el último fraseo donde termina hasta con aquí, pero termina muy 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 abajo. Ahí lo vuelvo a subir. ¿Ya se dieron cuenta que aquí el piano está dominando muchísimo? Se escucha muy, muy clarito lo que está haciendo el pianista. Se escucha muy bien. Me gusta cómo la captación de los instrumentos de este dispositivo de grabación. Me gusta mucho cómo se escucha el piano. Se escucha muy rico, se escucha muy natural. Se escucha como si estuviera en la sala de tu casa. Escuchen el piano. Se escucha como si estuviera enfrente.
Disculpen que casi no he comentado nada, pero esta grabación me está dando la oportunidad de disfrutar de los instrumentos individualmente. Se escucha muy clarita la batería, como cuando estaba el piano y empezó a crecer la canción, nada más estaba marcando el tiempo con el contratiempo, estaba nada más haciéndole tss, 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 nada más estaba marcando el tiempo y el bajo estaba ya haciendo unos cuantos adornillos. Después ya entran los instrumentos con los ataques con el tan tan, tan tan. Entra ya el bajo más potente, se escucha la guitarra acústica. Porque se escucha una guitarra acústica, no se escucha una guitarra eléctrica, se escucha una acústica. Después entra una eléctrica. Recuerden que Dimash siempre trae dos guitarristas. Uno trae una guitarra electroacústica porque se escucha el trun 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 trun, pero se escucha muy apagado, no se escucha con tanta brillantez como si fuera una eléctrica, se escucha más de una guitarra acústica, electroacústica en este caso. Después ya, cuando entran todos los instrumentos, entra ya una guitarra eléctrica, pero se escucha muy rico, se escuchan los instrumentos por individual, si les pones mucha atención y te pones a identificar los instrumentos, los puedes escuchar cada uno qué es la parte que está ejecutando, y aparte los coros se escuchan soberbios. Aquí Dimash entró a tiempo. ¿Se dieron cuenta? Aquí se entró cuando tenía que entrar. En la versión del 13, del día 13, cuando entra, cuando salta, cae y rebota. Vuelve a brincar. Por eso no le da tiempo de entrar a tiempo a la canción. Aquí sale nada más de repente, brinca y cae y empieza a cantar. Aquí sí entra a tiempo, por eso no entra adelantado. ¿Se dieron cuenta? Ese Belkin. No sé, no tiene nada que ver esto que voy a decir, pero me trae muchos recuerdos. Ese vestuario que trae Dimash, al estilo que lo trae, esos colores como medio aterciopelados, ese azul con blanco y todo, me recuerdan mucho a los vestuarios que utilizaba un músico que todos los de mi generación hemos de conocer y los de generaciones anteriores también, porque es una gran estrella, fue y sigue siendo. Los vestuarios que utilizaba Prince, no sé si lo recuerden a Prince, utilizaba mucho ese estilo de vestuarios, así como que elegantes, pero a la vez con mucho brillo. No sé, Prince era Prince y podía hacer lo que quiera, y Dimash también puede hacer lo que quiera.
Mm. Wow. Wow. Wow, gran canción. La verdad, gran canción. Una de mis favoritos. Ustedes lo saben, no se los puedo negar. Es mi canción que está en el... No sé exactamente en qué lugar, pero está dentro de las 5. Las 5 primeras. Es que tengo ahí un problema entre mis 5 canciones favoritas de Dimash. No sé bien en qué orden ponerlas, pero ya les haré un video de conteo de mi top 10 de Dimash. Que se los vengo prometiendo desde hace mucho, pero sí se los voy a hacer. No se preocupen, vamos a ir a... Vamos a traer... ya tengo varias ideas para videos para lo que resta del fin de año. Vamos a ir haciendo el top 10, comparaciones de canciones de Dimash interpretadas por él mismo, a ver qué versión les gusta más y todo eso. Una cosa interesante, una cosa bonita. Pues bueno, ¿qué versión les gustó más? ¿13 o 14? Yo me quedo con las dos. Es una de mis canciones favoritas. No puedo escoger, me la ponen muy difícil. Las dos realmente nos presentó lo mismo. Lo único diferente fue la calidad de audio de los dispositivos de grabación. Y la otra diferencia fue el vestuario. En uno trae pantalón blanco y el otro pantalón azul, porque realmente nos presentó lo mismo. Es una obra tan grande, tan buena, que no importa lo que haga, siempre va a ser genial. Siempre va a ser Dimash y siempre lo va a ser perfecto. Eso me encanta de él. Y pues bueno, si esta video y reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Síganme en Instagram, únanse a la comunidad Látigo en Patreon. En Patreon estoy subiendo los videos que YouTube me llegue a bloquear por derechos de autor. En Instagram les estoy avisando cuando un video me queda bloqueado y lo subo a Patreon. Por eso es importante que me sigan también en Instagram. Los enlaces para que me sigan en Instagram y en Patreon están aquí abajo en la caja de descripción del video, al igual que los enlaces originales a los videos que reaccionamos, para que los vayan a ver sin interrupciones, sin mis comentarios y sin nada. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.